Qué buen tema. Sí, los preparados homeopáticos. Estábamos charlando de eso y de que en realidad, ¿por qué hay tanta gente que cree que esto funciona realmente? ¿No? Ya ahí tiré la postura de por dónde viene el tema, ¿no? ¿Funciona o no? Y mirá, la homeopatía es... yo detrás te digo que hay una cosa que los médicos tienen que observar de la práctica de la homeopatía. Y eso te lo dejo como conclusión, así. Pero en cuanto a de qué se trata esto de la homeopatía y cuáles son los problemas que trae las creencias que tiene la gente, bueno, primero te comento de las bases, ¿no? Esto fue propuesto en el año 1700, no me anoté la fecha, pero era 1796, creo, por Samuel Hahnemann. Es verdad. ¿1796? Sí, la fecha es 1796. Dijo bien, 1796. Sí, bueno, no noté el año, pero más o menos por ahí, 1796. Y las bases, en lo que está formado todo esto, ¿no? Es en una conjetura y en una idea que posterior de aplicación de esa conjetura. La conjetura es que si una sustancia causa unos síntomas, entonces la misma sustancia u otra sustancia que cause los mismos síntomas es lo que se usa para curarla. O sea, está basada en los síntomas para la curación. O sea, si hay una sustancia que te causa una enfermedad y ellos detectan que la enfermedad está causada por eso, bueno, hay que aplicar más de eso para curar. Por lo cual es pseudociencia. No, sí, esto resulta raro ahora, ¿no? Y en realidad es pseudociencia porque no pasa el proceso científico de prueba. Exacto. Esa sería la afirmación más correcta, ¿no es cierto? Esa es una primera parte de las bases de lo que forma la homeopatía. La segunda parte es la potenciación. O sea, esto es una conjetura, no es una teoría, porque eso no se puede comprobar, lo de que una sustancia cause unos síntomas y que la misma los cura. Eso no existe, no se puede probar, no se ha probado, por lo tanto es falso hasta ahora. Como se dice en ciencia, es falso hasta ahora. No se ha probado lo contrario. Sí. ¿En cuántos años? En 1796. Estamos hablando de 200 años. Caramba. 220, 225 años. Bueno, ¿la potenciación en qué consiste? Bueno, consiste en tomar una parte de esa sustancia y repartirla en 100. O sea, una parte contra 99 de agua. Por lo general es agua o es agua con algo de azúcar que se le suele poner. Y lo que hacen es mezclarlo, tienen una metodología para mezclar eso en 100 partes, entre 100 de agua, ¿no es cierto? Y a esa mezcla se la llama 1C, tienen esa unidad de la centésima o como lo llaman, que no me acuerdo. Por su centésima parte. En su centésima parte, exactamente. Ahora, cuando vos ves que un remedio homeopático tiene 1C, es que es una parte en 100. 2C es que se hace una parte en 100 y después una parte en 100 otra vez de ese resultado. O sea, de 100%, es una en 10.000. Y así seguís haciendo el proceso unas 10, 15, 20, 30 veces. Hay remedios homeopáticos que tienen esos números, 20, 30 veces, ¿no? 30C o 30CH, es eso. Significa que se hizo ese proceso. A ver, ¿en qué termina esta potenciación o esta dilución? Porque es una disolución del material, de la sustancia. Bueno, termina en unas 10. Si yo lo hago 30 veces, básicamente es 10 a la 60. O sea, es un 1 seguido de 60 ceros. Ese es el número de partes. La primera parte quedó dividida en un 1 seguido por 60 ceros. O sea, nada. Para que te des una idea, eso significa 10 a la 60. El 10 elevado a la 60. Bueno, para que te den una idea de qué estamos hablando, el planeta Tierra tiene 10 a la 50 átomos. Si alguien lo quiere calcular o que duda de este número, que busque y que lo averigüe qué es el número de Avogadro, que utilice ese número para obtener la cantidad de átomos en el agua, ¿no? Estamos simplificando mucho la operación, pero básicamente créeme que sí. 10 a la 50 átomos es todo el planeta Tierra. Básicamente agua. Esto dividieron para crear la sustancia 10 a la 60 veces, ¿no? En lugar de 10 a la 50, 10 a la 60. O sea, no hay nada.
Lo que te está dando la homeopatía es agua. Agua. Incluso agua azucarada en algunos casos. Ahora, ¿Hablamos del efecto placebo, tal vez? exactamente, y ahí llega el punto fuerte de la homeopatía. ¿Por qué esto tuvo tanto éxito a fines de 1700? Porque la medicina de aquella época era muy invasiva sobre el cuerpo, era sucia, ¿no es cierto? Los médicos ni siquiera se lavaban bien las manos, o sea, tenía un proceso, causaba muchas muertes, y esto prometía que no. Samuel Hahnemann promete con la homeopatía que no va a tener efectos adversos y que no termina matando a la gente como la otra medicina. En aquella época prácticamente era algo para observar, ¿no es cierto? Pero el punto es que Samuel Hahnemann también hacía otro tipo de afirmación, que junto con esto se tenía que cumplir una serie de restricciones. Esa serie de restricciones eran no café, no especias, no alcohol, no a lo dulce, no comer cerdo, no mirar porno, no asearse, o sea, lavarse bien, Sí. no jugar cartas, ¿Qué tenía no que ver? leer, sí, pero bueno, están las afirmaciones, no leer en posición horizontal, no acostarse tarde, no ser sedentario y muchas otras cosas más. Algunas, como ves, no tienen absolutamente nada que ver, pero otras son buenas recomendaciones médicas. Sí. Bueno, la homeopatía del presente abandonó todas estas recomendaciones y se quedó con las que afirmamos hace un ratito. Solo con la parte, digamos, de la fórmula. Exactamente, porque la medicina moderna de los últimos años descartaba todo esto, era más bien química, ¿no? Y después, ahora la del presente le empieza a prestar mucho más atención a estas cosas. Nos vuelve a surgir. Entonces, la homeopatía de aquella época, de fines de 1700, tenía una idea, algo que la medicina tomó, que es esta parte que la homeopatía descartó. Ahora, ¿qué tiene para hacer? Tenemos la publicidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tiene de bueno la homeopatía? Lo vemos después de la publicidad. De regreso con Ciencia Suelta y con el tema que nos compete hoy, con la homeopatía. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, o qué tiene de verdad y qué tiene de mentira. Bueno, el problema con la homeopatía principalmente tiene que ver con los que acabamos de mencionar, ¿no? Antes de la publicidad. ¿Por qué la gente cree esto? Si no ha sido comprobado científicamente. ¿O qué pruebas se han hecho? Bueno, se han hecho infinidad de pruebas y las pruebas en ciencia se hacen de esta manera. Hoy lo tenemos más presente por el tema de las vacunas, cómo se han sido probadas con estos estudios que se llaman de doble ciego. O sea, ¿por qué se hace de doble ciego? Bueno, para evitar que se interfiera en el estudio cambiándolo. Es decir, las personas, tenemos dos grupos de personas, es el primer ciego, o sea, el primer estudio ciego, generalmente se hace con dos muestras poblacionales, o sea, dos grupos de una población. A veces son personas, a veces son animales o cosas, pero para eso es lo mismo, ¿no es cierto? Generalmente a uno en un grupo se hace la prueba real, el producto que se está probando, y en otro grupo se da un placebo, algo inerte, algo que no hace nada. Un caramelito. Un caramelo, sí. Un caramelo sería mucho, porque un caramelo sí hace. Sí hace, guarda. Sí hace. Pero sería menos que un caramelo todavía. Bueno, y el doble ciego, generalmente este ya aplica para las personas más que para los animales, esto que acabamos de decir, ¿no? Y el doble ciego aplica para la persona que hace el estudio. El profesional, el científico, el médico que está llevando a cabo el estudio, no sabe cuál paciente está en un grupo y cuál está en el otro grupo. Por eso se llama doble ciego. Bueno, a de esto, todos los experimentos que se han hecho homeopáticos que respetan esta regla correctamente, que han sido estudios serios, no pasan lo que se conoce como el efecto placebo, que es un porcentaje menor al 20% en el cual se tiene éxito con un tratamiento y no se sabe bien por qué. Generalmente es porque son personas que quizás no estaban enfermas, que tendrían algún efecto psicosomático, ¿no? ¿Sabe quiénes llegaron a esa conclusión que usted está detallando y hablando siempre del Estado? Dígame. En el año 1998, la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, del Reino, tuvo que dar una opinión sobre las terapias homeopáticas. Y el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara dio a conocer este comunicado. Dice así: a nuestro ver,
las revisiones sistemáticas y los metaanálisis demuestran concluyentemente que los productos homeopáticos no se desempeñan mejor que cualquier placebo. El gobierno comparte nuestra interpretación de la evidencia. Perfecto. Perfecto, es un texto perfecto. Cámara de los Comunes del Reino Unido. Que son políticos. Es la Cámara de Diputados. Claro, sí. Son los congresistas de allá. Sí. Y acá, acá tenemos aprobada la venta de esto como si fuera medicina. Está en las farmacias. Está en las farmacias, pero no es que... Bueno, en la farmacia también está el perfume, pero se lo vende como medicina. El problema no es venderlo, es venderlo con el título de que esto es un medicamento que sirve. Y ese es el problema. El problema no es que la gente consuma este tipo de cosas, porque es, digamos, come caramelo, que es peor. Sí. Como hace más cosas un caramelo que un remedio homeopático. O sea, puedes tomarlo, no hay ningún problema. El problema es cuando la gente cree en este tipo de medicinas y suplanta los tratamientos médicos, como le pasó a una persona muy conocida a nivel internacional, que fue Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs siguió algunos tratamientos alternativos no comprobados para su tratamiento de cáncer y se negó a la quimio y operación, que lo podría haber salvado perfectamente porque era un cáncer perfectamente tratable y operable. Un cáncer de páncreas que él tuvo podría haber sido recuperado, y sin embargo se murió por creer en todo este tipo de cosas. Y estamos hablando de Steve Jobs, que no era ningún tonto. O sea, esto le pasa a cualquiera. Siempre recordamos, el hombre de Silicon Valley. Sí, bueno, ¿quién no conoce a Steve Jobs, no? Es el de Apple. Exactamente. Fue muy famoso. No era improvisado. Bueno, y esto pasa porque nuestro cerebro nos engaña a nosotros. Y nos engaña con esto que algunas veces hemos comentado en nuestro programa, que son las falacias y los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación. ¿Y dónde entran acá las falacias? Bueno, las falacias yo las voy a nombrar y se las explico, pero pues, las falacias tienen nombre en latín, así que la menciono. Una que se llama cum hoc ergo propter hoc. ¿Viste? Suena medio raro, pero es... Sí, cum hoc ergo propter hoc. O sea, si pasa esto simultáneamente con aquello, entonces está relacionado. O sea, si ocurren dos cosas juntas, entonces esas cosas están... son consecuentes. Y no necesariamente, a veces esos hechos ocurren simultáneamente por otros motivos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con esto es que la gente toma el medicamento y dice, tomé el remedio homeopático y me curé. ¿No es cierto? Está ahí el comentario y dice, pero a mí me hizo bien, yo tomé el remedio homeopático, a mí me hizo bien. O sea, es como cuando, no sé, hay algunas cuantas barbaridades que no quiere decir que dice la gente, para no pelearme con nadie. Pero dicen, bueno, si pasó yo y salí con, vamos a decir algo simple, salí con una camiseta de color verde abajo de la camisa, y ese día en el trabajo o en el negocio hice mucha plata. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es llevar la camiseta verde. No vaya a ir de amarillo, ¿eh? Claro, tenía que ir de verde. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Quédate tranquilo, ponete la camiseta amarilla. No tiene nada que ver, fue otra cosa. Bueno, esto es esta falacia. Es cuando asociamos dos cosas juntas, que ocurren, son simultáneas, y decimos, no, debe tener que ver con esto. Y ponemos como hilo común algo improbable. Claro, bueno, y esto es lo que hace que la homeopatía funcione. Esta y otra falacia que es muy común también, que le nombramos, también tiene nombre en latín. Son las dos falacias que tienen los nombres más complicados. Hagamos un paréntesis. Sí. Siempre hipotético. Decime. Una persona que le digan, bueno, consumí esta medicación homeopática, pero a la vez no dejó de consumir la quimioterapia que le ha dado el médico. Esto para combatir alguna célula cancerosa. Y bueno, sí, todos los homeópatas te dicen eso. Te dicen que no dejes el tratamiento. Ahí está, a ese punto voy, señor. Exactamente, porque dicen que la homeopatía te mejora la calidad de vida. Cosa que no pueden afirmar bien desde el punto de vista médico químico, ¿no? Desde el punto de vista cómo la química afecta al cuerpo. Ese es el punto. Bueno, eso no se puede afirmar. Pero bueno, los médicos homeopáticos también se aprovechan mucho de este efecto, que es el efecto placebo, que es el de la gente tomando solamente los casos de éxito. Ellos, en lugar de hacer una muestra con la que no saben cómo va a estar el resultado, toman las muestras de éxito de los resultados y dicen, mira, con toda esta persona tuve éxito. Pero esas personas son menos del 20% y agarraste justo todos los exitosos.
¿Qué pasó con los demás? ¿Y a los demás qué le pasó? ¿Esto es una casualidad? Además, esa gente no abandonó el tratamiento médico que tenía. No, claro, ¿Cuánto influyó eso en su mejora? Esto hablando de personas que hacen los tratamientos homeopáticos totales. O sea, a veces hay gente que toma medicamento homeopático para el resfrío. ¿Entendés? Decís, y me curé. Y sí, te ibas a curar igual. Sí. O sea, el resfrío te curás igual. O si no andaba mal de la garganta y con este remedio homeopático que me curé. Sí, pero si te tomabas, que comías un caramelo, capaz que era mejor. O sea, hay que tener en cuenta que estos remedios homeopáticos no tienen nada, no sirven para nada, pero tienen algo bueno a veces la homeopatía. Mirá, ese para mí funciona, viste que es eso, es el efecto placebo o que se curan solo. Pero además el homeópata tiene otra cosa que no tiene el médico. Cuando la gente llega al médico homeopático, por lo general todos hacen esto, atienden a la persona, le preguntan sobre su vida, le preguntan las cosas que hizo, le piden todos los exámenes médicos que se hizo, lo hablan de otra manera. Es la tranquilidad, o es una parte del efecto placebo, que es el placebo del cuidador, creo que se llama. O sea, a ver si te digo, ¿sí? Sí, placebo del cuidador. Se preocupó por mí. Claro, no, pero que aparte ni siquiera te das cuenta de eso. ¿Viste que cuando vas al médico que te duele algo? Llegás al médico, cuando te parás frente al médico, ¿ya no te duele? ¿Te ha pasado eso? Sí. Bueno, este es el y llamado. Y viceversa a otros. Cuando entraron, le agarró la presión de consultorio, se les subió toda la presión arriba o se les cayó. Claro, hay gente que lo toma por otro lado. Pero acá estamos tomando solamente los casos de éxito. Nosotros agarramos solamente lo que están los exitosos. Pero bueno, ese efecto ocurre. Es real. Hay una reacción para cuando vos llegás con el médico. Sí, es psicosomático. Eso sí. Exacto. Sí, es mental. Bueno, entonces la homeopatía, ¿en dónde tiene su éxito? En la empatía. La empatía es el éxito de la homeopatía. Funciona en algunos casos debido a esta parte de la condición humana. ¿Y por qué creemos tanto en eso? Y bueno, por las falacias y el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, ¿te acuerdas, no? Que hablábamos. Sí. O sea, cada vez que vos encontrás un caso de éxito, decís, mira, esto prueba que es cierto lo que pasó antes. Eso es, cada vez que encuentro una confirmación, yo estoy reforzando mi idea de que eso es cierto. Y así es como la homeopatía empieza a razonarse en la población. Bueno, cerrando con el tema de la homeopatía, a riesgo de pelearnos con mucha gente, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la famosa conspiración farmacéutica, ¿no? De que todo el mundo habla. Sí, no lo vamos a tratar a fondo, pero simplemente hacer la comparación y el comentario que la industria farmacéutica tiene un tamaño impresionantemente grande y que parece estar destinando nuestras vidas con falsedades y todo ese tipo de conspiraciones con las que se habla. Pero la industria farmacéutica pasa todas las pruebas científicas y muy exhaustivos controles posteriores, ¿no es cierto? O sea, seguimientos posteriores. Y la homeopatía no, nada. Porque la homeopatía, obviamente la homeopatía no produce efectos colaterales, no tiene contraindicaciones, o sea, no produce efectos. Punto. O sea, nada más. No todo el frasquito ese, ¿no me va a pasar nada? No, nada. Te agarras un frasco de somníferos, te lo tomás todo, de esos, no sé, calmantes, esas cosas homeopáticas. Sí. Te lo podés comer todo, igual, como caramelo. Porque aparte son dulces, ¿no? Sí, rico sabor tiene. Bueno, ahí es donde está. Si los que buscan la conspiración atrás de la farmacéutica, bueno, ahí es donde está. Ahí la industria homeopática. Bueno, cerramos entonces con esto y concentrándonos un poquito en el razonamiento y en las falacias de las que siempre hablamos. Hoy tenemos estas dos y para qué sirven, ¿no? ¿Por qué uno se concentra en esto de las falacias? Bueno, es muy simple. Hay una falacia muy común que se llama la falacia ad hominem, y que se lo conoce como o que hay una que es muy común también a esa, que es el de la falacia del espantapájaros, ¿no? O del hombre de paja. Ad hominem significa ataque personal, ataque a la persona. Y el espantapájaro es simplemente atacar el argumento fuera del argumento de la discusión. ¿Cómo es esto? Y esto es, yo te presento un argumento, estoy discutiendo con vos de algún tema, y te digo, no, porque los ovnis, o que esto, o que lo otro,
y vos me presentás un argumento contrario, me lo discutís, y yo te ataco a vos como persona, directamente te digo, pero vos qué vas a saber si nunca leíste nada de esto. O si no estudiaste, o tal cosa. Nunca has visto. Nunca viste o nunca viste. Bueno, ese tipo de cosas no te desacreditan. Lo que te desacredita es no contradecir bien el argumento. O sea, uno cuando discute tiene que discutir contra el argumento de la persona y no contra la persona. Y eso lo vemos en todos los canales de televisión, cuando discuten los políticos, cuando discuten, cuando no se hablan periodistas. Porque le va a agarrar una pataleta. El deporte lo mismo también. Vos que tenés que hablar si nunca jugaste a la pelota. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Era FAU o no era FAU? La discusión es si era FAU. Sí. No si el otro jugó la pelota o no. Entonces ahí es donde empezamos a fallar y eso genera también violencia, porque la ignorancia respecto a este tema es lo que después nos lleva a los puños, porque no entendemos de qué estamos hablando. Entonces es importante conocer la falacia, no el nombre. Yo a veces no pongo el nombre acá, como la de cum hoc ergo propter hoc o post hoc ergo propter hoc, que son dos nombres de falacias que no vale la pena recordarse. Tampoco la falacia de ad hominem, que significa, y todo ese tipo de cosas. La decimos a nivel ilustrativo, ¿no es cierto? Lo importante es saber que el ataque personal no es un argumento válido en una discusión de gente civilizada, digamos. Esa es la discusión de dos chicos que le dicen, vos tenés cara de perro, cara de gato, y se empiezan a pelear entre los dos y se olvidan de cuál era el argumento porque estaban peleando. Bueno, eso. Es eso, pero en gente grande. En gente grande. Así que nos podemos, la próxima vez que lo veamos a algún político o algún periodista deportivo discutir de esa manera, bueno, entendamos qué es lo que está pasando. La persona ya dejó de razonar. Está en otro punto. Y bueno, como esta, tenemos otras falacias que también ocurren en las discusiones y que también las podemos detectar fácilmente, y que el nombre por ahí lo decimos a título ilustrativo, pero que no hace falta acordárselo para poder entender bien esto y ser, digamos, ilustrado en la discusión, ¿no? Que es, por ejemplo, la falacia ad populum. La falacia ad populum, o del pueblo, o populista, si querés ponerle ese nombre, es la falacia que dice que cuando una cosa, es el razonamiento, ¿no?, inválido, de que cuando una cosa la repite mucha gente, entonces debe ser cierta, ¿no? ¿Y será cierta o no será cierta? ¿Vos qué opinás? ¿No? Si la repiten mucho, puede ser cierta o no. ¿Y sí? Bueno, a veces esa falacia también forma parte de muchas discusiones políticas y discusiones de fútbol. Sobre todo de fútbol. Y en fútbol también están. Porque no, si esto es popular, si el equipo es el más popular de todo, entonces debe ser mejor, ¿no? O si tal argumento se repitió muchas veces. Mirá, una falacia de populum sería esta. Mirá, yo tengo 7 millones de seguidores en YouTube y vos tenés 5. Entonces yo debo tener razón, porque hay mucha gente que me sigue a mí, a vos no te sigue. Yo tengo razón. Claro. Bueno, claro, no. O sea, es válido, sí. ¿Qué de ejemplos se nos vienen a la mente y en todo ámbito? Cultural, en la música, sobre todo en los grupos musicales, ¿eh? Sí. Y tenemos a nuestras espaldas a los genios de Liverpool, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, sí. Y siempre entre entre fans de esta banda y fans de nuevas bandas, hubo una especie de encontronazo en las redes. Pero ¿por qué si los Beatles eran tan buenos, no tienen 10 millones de seguidores como, no sé, una banda actual, System of the Down? Y bueno, porque habría que definir a ver qué es lo que significa bueno para esa persona. Si bueno para esa persona es que te escuchen muchos, bueno, no sé, seguramente el reggaetón es mejor. Exactamente. O la cumbia villera también. Buen es punto. mejor, debe ser la cumbia villera, debe ser mejor que la música clásica. Seguramente, con el argumento de esa persona, ¿no? Si contamos el contador de likes, se basó en eso. Si buscas los likes vas a encontrar eso. Seguramente la cumbia villera le gana a la música clásica, pero seguro. Ahora, si depende de lo que estemos hablando como bueno. Ahora, si bueno estamos hablando de composición musical, seguramente que la cumbia villera se queda atrás. ¿Seguramente? Pero bueno, eso es una cosa. Y bueno, este tipo de... Tenemos 3 minutitos, bueno, cerramos. Este tipo de falacias es muy parecida a una que se llama ad nauseum. Nauseum. Como náusea, ¿viste? Sí. Pero en latín,
que es cuando te repiten algo muchas veces. O sea, si algo se repitió muchas veces y durante mucho tiempo, entonces ese algo debe ser cierto. Bueno, puede ser cierto, te doy una mala noticia, puede ser cierto o no. Lo que lo hace cierto es que eso haya sido comprobado, no es que se repita, ¿no es cierto? Y después, ya cerrando y nos vamos con un tema musical, nos despedimos. Y bueno, es interesante todo este punto de las falacias, como la falacia ad ignorantium, también, que es la apelación a la ignorancia, que esa la usan mucho los que conspiranoicos que creen en los ovnis. Sí. O sea, dice, mirá, hay un ovni, bueno, pero ¿cómo sabes que eso es una nave espacial? Bueno, no sé, bueno, a ver, decime entonces, vos podés decir que no, yo la verdad que no sé qué es una luz en el cielo. También lo tenemos con los pseudohistoriadores que te dicen en los canales de televisión, y bueno, esa pirámide fue hecha por extraterrestres. ¿En qué te basás? Y que las piedras son demasiado pesadas para que las levante un hombre. Claro, entonces, claro, y bueno, ese es un argumento conspiranoico. El argumento, digamos, de la falacia de razonamiento ad ignorantium es, pero bueno, ¿vos por qué decís que la construyó un ser humano? ¿Por qué? A ver, dame el argumento de cómo la construyeron. Y bueno, yo no sé cómo la construyeron. Ah, viste, no sabés, entonces fueron extraterrestres. Bueno, ese es el argumento de ignorantium. Es más fácil. Y la verdad que está en muchos lugares, Sí. Y no, como vos no sabés eso, entonces sos un ignorante. Entonces tengo razón yo. ¿No es cierto? Bueno, nos vamos despidiendo. Yo sinceramente espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche y que sea el peor del resto de sus vidas.